Viendo el cuadro de las picas que no lanzas de Velázquez, llamado La rendición de Breda, lo primero que me llama la atención son las nalgas de ese enorme caballo, brillantes, bien cepilladas, en primerísimo plano. ¿Estará a punto de soltarnos una coz? Pues no. La mano del caballo también está levantada marcando el paso, pero hay otro caballo que nos mira babeando desde el lado flamenco. ¿Cómo me suena este caballo? ¿Dónde te he visto yo antes? María del Mardo Baltrueva y Nicomedes Sánchez Camacho sugieren que podría ser el caballo castaño del Marqués, regalado al rey por el Marqués de las Flores. Bien visto, es el mismísimo caballo cuadralbo de pura raza española, bien conocido por Velázquez, al que ya había pintado en corbeta y con la baba colgando en el retrato ecuestre de Felipe IV. El castaño del Marqués está retratado 2 veces en este mismo cuadro, por delante y por detrás, tris, tras. Una manera genial de redondear el encuadre y al mismo tiempo simbolizar el protagonismo del rey en la victoria, que en aquel tiempo todo el mundo comprendería, pues conocían perfectamente al pomposo caballo del rey que nadie, salvo él, podía montar. A la derecha del caballo vemos un personaje con sombrero chambergo que antes se aceptaba era el autorretrato del mismísimo Velázquez. Ahora, sin embargo, Javier Portús, jefe de pintura del Museo del Prado, afirma que no, pues este personaje ya aparece en otro cuadro de Velázquez, retrato de un caballero del Museo Metropolitano de Nueva York. Aunque a mi parecer, sin lugar a dudas, este caballero es Velázquez. Lo siento mucho, Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, que es la propietaria. No tenéis el único autorretrato de Velázquez universalmente aceptado como verdadero por la crítica si exceptuamos el que el pintor incluyó en las Meninas. No. Fijaos bien, los rasgos coinciden perfectamente. Para más recochineo, tenemos a la siniestra del caballo a este otro figura de espaldas, con una postura afectada, posmoderno corte de pelo y una larguísima fusta, que hasta en su modo de cogerla me recuerda a los bigardos pinceles que usaba Velázquez y que cruza sin reparos por delante del bastón de mando del general Spínola. Pues bien, aunque sin tanta seguridad, también me atrevería a compararlo con este otro autorretrato de un joven Diego recién llegado a la corte. ¿Será que no es solo el caballo, sino también el caballero, el que aparece 2 veces retratado por delante y por detrás, tris tras? El ego de Velázquez daba para eso y mucho más. En la obra aparecen múltiples retratados, entre los que se han identificado a varios nobles relacionados con los tercios de Flandes. Me hubiera gustado encontrar entre estos retratos el de Calderón de la Barca, que es el verdadero inspirador de la obra, pero no está más que en espíritu. La escena es de lo más teatral, no falta animación ni la música de un flautín. Están los que comentan, los que miran directamente al espectador, involucrándonos en la escena, y los folloneros que ya lo están celebrando y relajan sus picas mientras disfrutan del desfile. Nassau, con coleto y botas de tacón, porta casaca de piel y calzón a juego con adornos en negro y oro. Gran paloma de encaje, sombrero chambergo en su mano izquierda y la llave de hierro en la derecha. Spínola, luz empavonada armadura con labores de oro, banda de seda rosa carmín, balona de encaje, botas de piel y en su enguantada mano izquierda lleva el sombrero chambergo, también negro, más la bengala o bastón de mando, símbolo de autoridad. Su cabeza al descubierto, gesto amable, gallardo y caballeroso,
alza a su rival, reconociendo su valía. Justino, yo la recibo y conozco que valiente sois, que el valor del vencido hace famoso al que vence, y en el nombre de Filipo IV, que por siglos reine con más victorias que nunca, tan dichoso como siempre, tomo aquesta posesión. Dulces instrumentos suenen, ya el sargento en la muralla las armas de España tiende. ¡Oíd, soldados, oíd! ¡Breda por el rey de España! ¡Breda por el rey de España! Y tras los vítores, Velázquez vuelve a dejar otra obra sin firmar. Sí, ha pintado un cartellini, cosa que ya se usaba para firmar o escribir leyendas, pero Velázquez lo vuelve a dejar en blanco. Consideraba que todo el mundo reconocería su mano en el cuadro sin necesidad de firmarlo y de paso ridiculizaba a Carduccio, que se excedía en sus rimbombantes firmas y leyendas. ¿Será que no dio por terminado el cuadro? Querría demostrar que la pintura para él no era un trabajo, ya que para pertenecer a la Orden de Santiago que tanto anhelaba, le exigían no realizar trabajos con las manos. ¿Será un guiño a Felipe IV? Yo me apunto a esto último y os diré por qué. Más allá de que don Felipe y Diego eran más o menos de la misma edad y enseguida congeniaron, pues Felipe adoraba el arte y Diego el poder y la nobleza. Felipe IV dio a Velázquez su apoyo de por vida, incluso no queriendo posar para otros pintores cuando Velázquez estaba fuera. Este papel que aparece en el suelo bien podría ser una especie de contrato en blanco, un compromiso que solo ellos entenderían. Recordad que Velázquez ya ha pintado al rey varias veces con un papel doblado en la mano, pero esa es otra historia y será mejor dejarla para otro cuento. Cuenta.